Santo. Amén. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Señor y dice la palabra: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Aquí vamos a estar hablando bajo el tema: por los frutos el Señor nos recogerá. Bendito Dios. ¿Bajo qué tema vamos a estar hablando? Por los frutos el Señor nos reconocerá. Y entrando en materia de una vez, hermano, vemos que aquí Pablo está hablando de que nosotros fuimos injertados a la vid. Y hay algo maravilloso cuando nosotros buscamos la definición de lo que es injertado. ¿Cuáles son las propiedades de un injerto? Y nosotros estamos siendo prácticamente comparados a un injerto. Si vamos y buscamos en el libro de Juan, capítulo 15, vemos quién es la vid, ¿verdad? Pero si nos vamos al libro de Mateo, vemos qué tipo de fruto que el Señor quiere. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 15, versículos 1 y 2, para que usted vea parte de lo que el Señor hace con nosotros. Dice la palabra: yo soy la vid verdadera. Lo volaste, está ahí. Okay. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Si nosotros comparamos lo que dijo Pablo, que nosotros fuimos injertados a la vid, en lugar de aquellos que fueron desgajados, el Señor nos dio una parte en su vida, en su historia, en la cual nosotros tenemos que aprovecharla. Cuando nosotros buscamos la definición de injertado, o cuáles son las propiedades de un árbol que es injertado, lo primero es que da fruto antes de tiempo, antes de un árbol que sea plantado con una semilla. Y Jesús dice que Él es la vid, y nosotros fuimos injertados como olivo silvestre. Y cuando nosotros buscamos comparativamente a lo que dice la Biblia, nosotros, cuando éramos del mundo y el Señor nos llamó y nos eligió y nos injertó, según la palabra en el libro de Romanos, es para que llevemos fruto. Pero esos frutos tienen que darse inmediatamente llegue el tiempo, porque no es que me injertaron y yo voy a dar fruto mañana, no, pero sí le aseguro que usted dará fruto más rápido que cuando una semilla es plantada, porque esa es la diferencia del injerto a la planta cuando tú la siembras en semilla. ¿Qué también tenemos nosotros de beneficio? Dice la palabra en el versículo 17, dice que la rica savia, dice la palabra, la rica savia del olivo. Cuando yo busqué la palabra, la definición de savia, eso es lo que nutre a una planta con las propiedades que lleva, para que dé fruto y lo dé bueno, lo dé con excelencia. Y si nosotros comparamos, la savia que a nosotros nos va a llenar es Jesucristo. Pero si nos vamos un poquito más profundo, quien va a cuidar ese árbol es el Padre, porque en el libro de Juan dice que el Padre es el labrador, Jesús es la vid, nosotros somos los pámpanos, nosotros somos el injerto, que a otros lo desgajó y a nosotros nos dio la oportunidad. Porque también Juan dice en el versículo 1, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Nosotros estamos participando por la gracia de algo grandioso. A su nombre. Nosotros por la gracia estamos participando. Estamos en la tómbola, estamos prácticamente en el testamento del Padre, sin nosotros hacer absolutamente nada. Pero ¿qué quiere el Padre que nosotros hagamos?
Bueno, Anderson empezó con una buena iniciativa, predicar el Evangelio. ¿Dónde se ven los frutos? Llevando la palabra del Señor. ¿Dónde se ven los frutos? Mostrándole a la humanidad que el Señor hizo un cambio en nosotros. Porque eso es lo primero que sucede. Cuando usted injerta las hojas que tenía ese palito o esa rama, si tenía alguna hoja, se cae. Pero la raíz le da vida a ese palito que no tiene hoja. Y esa vida que le está inyectando el tronco a esa ramita sin hoja, la alimenta de una manera tal que tiene que dar fruto. De una manera tal que el fruto tiene que verse. Y nosotros no podemos esconder los frutos. ¿O acaso usted ha visto una mata que después que florece y lleva el fruto, cuando ya está grande se esconde? No, al contrario. Se pone de una manera tal que se dobla por tanto fruto que tiene. Nosotros no podemos doblarnos. Nosotros tenemos que de ese fruto que tenemos, regalárselo a otro que necesita. Porque allá afuera hay personas que necesitan de ese fruto. Allá afuera hay personas que necesitan que nosotros le hablemos del Cristo que a nosotros nos llamó. El Cristo que a nosotros nos eligió. Y cómo nosotros podemos decirle a aquellas personas de ese Cristo si nosotros no hablamos o si no reflejamos el fruto. El Señor está esperando que nosotros vayamos a predicar el Evangelio. A veces creemos que para predicar el Evangelio tenemos que tener más de 2 años en la iglesia, o tenemos que coger un curso, o tenemos que, no sé, hacer algo extraordinario para poder predicar el Evangelio. Y nada de eso es real. Usted solamente tiene que dar por gracia lo que por gracia usted recibió. Empiece con lo primero. ¿Quién le cambió su vida? Cristo. ¿Ya? Cuando usted se junta con una persona del mundo, que esa persona le gusta ir a discoteca, a villa, a resorts, a lugares donde supuestamente ellos disfrutan. Cuando usted se junta con ellos, empiezan que te dan una tanda, que si tú duras 3 horas sentado, 3 horas te hablan de ese evento o de ese lugar donde ellos fueron. Entonces nosotros tenemos algo que vale mucho más, según nosotros, porque lo sentimos dentro, porque no estamos tristes como antes estábamos, pero nos acercamos a esa persona. Ellos nos cuentan del mundo y nosotros no le contamos del reino, a su nombre. Entonces, ¿qué valor le estamos dando a Jesucristo? Porque valor le damos cuando en verdad exhibimos lo que tenemos. Y si nos vamos a hacer un pequeño reencuentro de todo el que se ha enamorado, cuando esté enamorado, habla con todos los panas de la novia. La novia, no porque la novia. Hablan de arroz, mira, me hizo un arroz que se le quemó el concón, pero estaba buenísimo. Hablan de oigan, de todo lo que relacionan a la novia, pero es porque están enamorados. Ahora bien, si nosotros estamos enamorados de Cristo, si agradecemos lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, nosotros tenemos que hablar de Cristo. Yo tenía unos pocos amigos, pues yo soy de Santo Domingo, aquí, que no son cristianos. Y yo siento que ellos me sacan un poco los pies porque hablábamos de todo tema, pero yo no podía dejar de hablar de Cristo. Ellos tenían de qué hablar y yo también tengo de qué hablar. Entonces, yo veía que el semblante como que cambiaba. Ellos muy emocionados hablándome de su vida, y cuando yo le introducía lo mío, entonces, sí, y querían como distorsionarme, pero yo decía, espérate, ahora me toca a mí. Si tú hablaste media hora, me toca por lo menos 15 minutos. ¿Por qué? Porque tú me estás exhibiendo lo tuyo, pero yo tengo que exhibirte lo que yo tengo dentro también. El primer amor es ese, que nosotros no podemos callar lo que tenemos dentro, lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Y cuando nosotros callamos, entonces estamos dudando de ese que a nosotros nos transformó. Nosotros tenemos un Dios vivo, real, que no está muerto, que resucitó al tercer día, que sigue haciendo milagros, que sigue haciendo prodigios, que sigue cambiando el diagnóstico de la persona, que sigue transformando vida, que para el mundo ellos no sirven, no tienen ni siquiera ya una oportunidad, pero para Él tienen muchísima oportunidad. Porque dice la palabra, a lo vil y menospreciado escogió Dios del mundo para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Entonces nosotros tenemos, hermano, que exhibir el amor de Cristo, exhibir lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Si nosotros no le damos el valor que Jesucristo a nosotros nos dio, estamos siendo injustos.
Porque Él, sin antes nosotros nacer, ya Él había muerto por nosotros. Amén. Sin embargo, Él a nosotros nos dijo una sola cosa: vayan y prediquen el Evangelio. ¿O acaso Él le dijo, vayan, prediquen el Evangelio y crucifíquense para que ustedes también puedan salvar a sus discípulos? No. Él solamente dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Y nosotros tenemos la boca buena, gracias al Señor. Y mire, yo conozco una muda. La gloria y la honra sea siempre para el Señor. Esa muda canta. Usted no entiende, pero ella alaba. Ella ora. Y cuando te abraza, mi alma adora a Dios. Usted siente que está abrazando el Espíritu Santo. Y tiene como 30 años en el Evangelio. Ella no puede hablar, pero usted siente cuando ella le abraza, cuando ella le ora. Usted me entiende una sola palabra, pero usted siente que el Espíritu Santo como que lo está llenando cuando esa mujer le da un abrazo. Mi alma adora a Dios. Y ella es muda y quiere hablar para predicar el Evangelio. Sin embargo, nosotros que tenemos la boca buena, y los ángeles, dice la Biblia, que quieren predicar el Evangelio. Y el Señor a nosotros nos dio el privilegio de hacerlo. Y a veces tenemos excusas. A veces tenemos excusas y las excusas son vanas. No son excusas ni siquiera que tienen justificación. Si nosotros queremos dar fruto, tenemos que llevar la palabra del Señor. Porque la Biblia dice que la palabra del Señor no es como una semilla. Cuando Jesús hace la parábola, es una semilla que cae en diferentes terrenos. Pero usted no sabe cuál es el terreno en el cual usted está tirando. A veces creemos que la semilla está cayendo en un terreno, mire, que va a germinar y dará fruto de una vez. Y esa es la que más dura para germinar y dar fruto. Sin embargo, en el terreno que más menospreciamos, en ese terreno, es que el Señor se glorifica. Y allí la semilla cae, muere ese grano, se pudre y luego germina. Porque esa es la ventaja. El injerto florece porque el Señor nos adquiere, pero la semilla usted la está sembrando en otras personas. Usted lleva la palabra. ¿Dónde usted también siembra la semilla? Con nuestros hijos. Con nuestros hijos sembramos la semilla. Y si abrimos un paréntesis ahí, hermano, nuestros hijos, cuando nosotros somos injertados, es del fruto que nosotros damos que ellos van a dar fruto a su nombre. Hay una diferencia. Nosotros vamos a dar fruto más rápido porque somos injertados a la vid, porque ya el tronco tiene una solidez en el terreno, porque ya el tronco ya no ha parido una vez, sino varias veces, y nosotros somos injertados de esa rica savia. Sin embargo, nuestros hijos, para dar fruto, tienen que ver el fruto de nosotros. Y si no ven el fruto de nosotros, ellos no van a dar fruto. Hay cosas que a veces nosotros no entendemos y como padres nos preocupamos. Pero el Señor dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo lo haré descansar. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Mi yugo es difícil y mi carga es muy pesada. Así fue que dijo. ¿Cómo fue que dijo? Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces nosotros no complicamos las cosas. Le voy a decir esto, hermano. Hace unos cuantos años, como algunos 2 años y medio, casi 3 años, yo estaba apartado con el Señor y mi alma estaba muy angustiada y el Señor me dio a mí una palabra. Me dijo, léete lo que dice Génesis capítulo 1 versículo 11. Y yo fui allí y yo dije, Dios mío, pero no entiendo. Y oiga la palabra que el Señor a mí me dijo. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y ese verso yo no lo entendía. Y yo me preguntaba todos los días, Señor, háblame a través de ese verso, háblame a través de ese verso. Y yo no entendía, pero hay algo. Después que yo me arrepentí, o antes de yo arrepentirme, yo siempre he orado de madrugada. Y lo que en el día yo no entiendo, lo entiendo en la madrugada. Pero aún así yo duro un tiempo sin entender versículos en la madrugada. Yo dije, bueno, tú me diste de versículos, pero yo no entiendo nada. Los otros, él me había dado muchísimos versículos y yo era como tan fácil que yo de una vez entendía y lloraba y hacía ayuno porque entendía. Pero en este
Mi alma no se había gozado porque yo no entendía nada de lo que él me había dicho a través de ese versículo. Hasta que un día yo estoy analizando el versículo y dice que produzca la tierra hierba verde, algo que dé fruto según su género, que dé semilla y que siempre esté en la tierra. Y ahí yo sentí que el Espíritu Santo entró en mí y me habló directamente. Porque yo estaba angustiado por una petición que estaba haciendo, pero el Señor me dio la respuesta. Aún yo no la entendía, pero Él me la dio. Cuando Él me habló, lo que me dijo es: dame tu fruto, yo me encargaré de lo demás. A su nombre. Y cuando yo entendí esa parte, dije yo, bueno, ahora sí es verdad. Después me llegó así como ese, de repente, como dice, ese rema del cielo. Salmo 112. Lo leí. Ahí se confortó porque ahí el Señor me habló claro. Ahí el Señor me dijo cuál era la respuesta a mi oración. Nestalí, ¿puedes buscarme ese versículo, por favor? Salmo 112. Y cuando yo leí ese salmo, el Señor me habló más claro. Y yo dije, ahora sí es verdad que entiendo. Pero ya yo había entendido. Después que Él me abrió el entendimiento, yo dije, bueno, si yo doy fruto, mis hijos tienen que dar fruto. Y la angustia a mí era por eso. Entonces cuando Él me da ese rema, yo lo leo. Leí, creo que fue, yo lo leí entero, pero los primeros 3 versículos fue lo que más me impactaron. Dice la palabra: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Cuando yo leí el tercer versículo, le dije bienes y riqueza, y el Señor me hizo entender, es lo que va a permanecer en mi palabra, en ello. No es riqueza literal, no es bienes material, es mi palabra que va a pasar de generación en generación. Ahí fue que mi corazón se llenó. Pero ¿qué pasa? El primer versículo, el trabajo mío. Yo tengo que ser bienaventurado en Jehová y meditar en la palabra de Dios, en su mandamiento. Yo tengo que vivirlo. Yo no puedo querer el tercer versículo y volar el primero, a su nombre. Porque si yo vuelo el primero, yo no voy a recibir el tercero. Pero vuelvo y le digo, hermano, mi alma se alegró cuando yo leí, porque Él me puso a leer un poco más claro de lo que yo estaba pidiendo y la respuesta. Ahora sí, así como yo he recibido de parte del Señor una oración, yo sé que cada uno de ustedes tiene una oración delante del Señor. Y yo le aseguro, hermano, que esa oración que usted tiene delante del Señor, Dios le escuchó. Ahora usted tiene que tener un tiempo para, después que usted hable con el Señor, le diga: Señor, háblame tú a mí. Porque si nosotros hablamos con el Señor, hablamos y hablamos. Y cuando llegue el momento de Él hablar con nosotros, nosotros nos apartamos de la presencia, nunca vamos a escuchar la voz del Señor. A su nombre. Si nosotros hablamos con Él y cuando Él viene a hablar con nosotros le damos la espalda, usted como ser humano, ¿cómo se siente cuando le dan la espalda? Sin embargo, Dios no se siente mal. Lo que dice: yo te voy a dejar. Cuando tú decidas, yo estoy aquí para darte la respuesta a tu oración. Sencillo. Él no te va a reclamar. Él no te va a decir: pero tú me dejaste con la palabra en la boca, pero tú me diste la espalda. El Señor es tranquilo. Él es demasiado misericordioso. Él no te va a decir ni una palabra en contra a lo que tú hiciste, que le está dando la espalda. Él tiene esa respuesta desde el primer día que tú propusiste en tu corazón a dártela. Pero ¿qué pasa? Él te la va a dar en el tiempo de Él, cuando Él quiera, a donde Él quiera y como Él te la quiera dar. Así que nosotros solamente tenemos que sacar un tiempo para hablar con Él y para que Él hable con nosotros. Es difícil, ¿verdad? En este mundo tan ajetreado, tan lleno de compromisos, tan cargado. Pero hay un tiempo. Si usted llama a cualquier persona importante, tiene que llamarlo antes de hora de dormida, para que se pueda comunicar, si Él quiere, con usted o usted con Él. Pero el Dios que nosotros le servimos es tan maravilloso que no tiene hora para recibirlo.
No importa la hora que usted se levante, no importa la hora que usted quiera llamarle, clamarle, buscarle, a esa hora Él está ahí, esperando por nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos? Le damos la sobra al Señor. Pero queremos fruto, o queremos que el Señor nos bendiga. Hermano, miren, antes de un árbol que es plantado en la tierra, dar fruto, tiene que podrirse. Presta atención aquí. Antes de un árbol dar fruto, cuando se planta en la tierra, esa semilla tiene que morir, tiene que podrirse. Y después que se pudre, se seca. Y cuando se seca, es que germina. A su nombre. Sin embargo, el Señor a nosotros nos injertó. Pero hay un fruto que ustedes van a recibir, que ustedes creen que ya se perdió, o que ya las oraciones no llegaron, o que el Señor se olvidó de esa situación. Ese fruto todavía está ahí. Esa semilla tiene que podrirse. Esa semilla tiene que secarse. Esa semilla va a germinar. A su nombre. Lo que sí tenemos que creer, no hacer como dice el libro de Santiago. No podemos estar con doble ánimo en nuestra cabeza. Porque si hoy creemos y mañana no creemos, entonces estamos haciendo que Dios sea mentiroso. Y Dios no es mentiroso. A su nombre. Yo sé que nosotros tenemos familiares en el cual tenemos muchos años, quizá, no yo, porque yo soy nuevo en el Evangelio, yo no tengo muchos años como muchos que tienen aquí bastantes años, que tienen una oración constante delante del Señor y el Señor no le ha respondido esa oración. No se desespere, que esa oración está ahí. Y si usted no tiene mucho tiempo, no se desespere también, porque no todas las oraciones el Señor tarda para contestarlas. Hay oraciones que son de una vez, hay otras que se llevan un tiempo, hay otras que se llevan muchos años. Pero cuando el Señor bendice, bendice bueno, a su nombre. Cuando el Señor da algo, lo da bueno. Y si nosotros amamos a Dios, lo que dice Romanos 8:28, a nosotros nos tiene que confortar. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que conforme a su propósito han sido llamados, a su nombre. Procuremos que nosotros amemos al Señor. Pero hay una palabra, hermano, que esa la voy a decir yo. Si usted ama a alguien, usted respete a ese alguien. Y aparte de que usted lo respeta, usted trata de hacer todas las cosas que ese alguien le gusta. Amén. A mi esposa yo no le llevo flores porque ella lo que le gusta es la carne. A su nombre. Le doy carne. ¿Verdad que sí? Entonces, pero cuando yo le hablo a ella de carne, ella se siente bien. Pues ella dice, las flores, negro, no es que no me gustan, pero es que se quedan en la mesa, el sol, el calor, le da y dice, pero si tú me das carne, yo recuerdo el momento, el lugar, y digo, comí carne en tal sitio. A su nombre, gloria. Entonces, hermano, cuando uno ama a una persona, uno tiene que tratar de agradecer a esa persona que uno ama. Y si nosotros amamos a Dios, tenemos que agradar a Dios en todo. Sé que es difícil, en verdad es un poco difícil, cuando nosotros en todo tenemos que agradar al Señor. Pero déjenme decirle algo, que no es nuestra humanidad. Jesús dijo que Él venció al mundo. Y si Él venció al mundo, nosotros vamos a vencer en Cristo, a su nombre. Gloria. Si Él venció, Él es que nos dará a nosotros la fuerza para nosotros vencer. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí. Yo creo que ustedes no lo creyeron o no entendieron lo que yo dije. Si Jesucristo venció, nos dará a nosotros la fuerza para nosotros poder vencer. Amén. Yo creo que sí. Y si usted lo cree, en Cristo somos más que vencedores. Amén. La palabra de Dios dice en Mateo 7:17. Neftalí, por favor, ayúdame ahí. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Ponme el versículo 5 en esta línea. Aquí vemos que dependiendo del fruto que nosotros demos, vamos a recibir esa cosecha. Y si usted se da cuenta de algo, hermano, los árboles cuando ya tienen fruto, cuando ya tienen esa fruta que a nosotros nos fascina, dice, wow, qué dulce está ese mango, o wow, mire ese aguacate, qué bueno está mantequilla, como decimos aquí. A veces hay mucha gente que dice, déjame yo coger esta semilla para sembrarla, pero porque el fruto fue bueno, ¿verdad que sí? Pero cuando el árbol es malo, usted no siembra esa semilla. Entonces, el árbol
que está dando frutos buenos y nosotros queremos tener un fruto o un árbol de esa misma especie que dé fruto bueno, nosotros plantamos o sembramos la semilla. El Señor nos compara con nosotros, porque Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Y si Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, nosotros tenemos que dar fruto bueno. Y dependiendo de nuestro fruto, entonces el Señor nos va a reconocer. Pero dependiendo de nuestro fruto, también vamos a tener fruto en nuestra familia. No se desespere con los frutos de su familia. Déjenle eso a Dios. Yo tenía una oración no hace mucho que me estaba batallando en mi mente, y el Señor me confortó. Me dijo: preocúpate por lo que tú puedes hacer. Por lo que tú no puedes hacer, déjamelo a mí. Y yo lo hice. Y ya no tengo esa preocupación. ¿Usted sabe por qué? Porque yo entendí claro que Jesús dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo lo haré descansar. Y cuando algo a mí me está atormentando, no es que no me atormento, claro que sí. Pero llega un momento que yo le digo: Señor, toma, porque no puedo. Y le voy a dar una pincelada de cuál era la mortificación que yo tenía en mi mente. Mis 2 hijos. Tengo una hembra y tengo un varón. Entonces el varón es lindo, con ojos de colores. La hembra es bonita también, pero hay un problema. Que a la hembra yo puedo, pero al varón yo soy un hombre. Yo decía: Señor, ¿y cómo yo puedo? No quiero que me salga virado, pero entonces no quiero que me avergüence en el camino. Ayúdame, dame sabiduría. Y mi esposa me dice: está fuerte lo que tú estás diciendo, pero tú tienes como ansiedad premonitoria. Digo yo: sí, pero yo estoy ansioso porque yo entiendo que ahorita él viene creciendo, y yo como padre y como hombre tengo que sentarme a aconsejarlo. Dice ella: en verdad tú sabes lo que estás pidiendo. Y el Señor en un momento dado me dijo: preocúpate por lo que tú puedes hacer, y yo me voy a encargar de lo que tú no puedes hacer. Ya mire, de ahí para allá mi corazón sintió un alivio que usted no se imagina. Un alivio, porque ese hijo mío es fresco. Así que de ese tamaño él se enamora. Y él garantea con las mujeres. Y ha expresado cosas que todavía para la edad de él no concuerdan. Entonces, y no es que él ha visto nada, hermano, pero eso a mí me tenía atormentado. Yo decía: bueno, Señor, tú me vas a ayudar. Y ya el Señor se va a encargar. Yo tengo que instruirlo. Sí. Bueno, por esa parte ahí ya yo estoy bien, más conforme. Pero sí le digo algo, hermano, que delante de los ojos del Señor yo tenía una preocupación constante con esas 2 cosas. Y le oro al Señor que Él le dé una esposa, y a la hembra le dé un esposo, que amen más a Dios que a ellos mismos, para entonces yo también estar tranquilo, porque nosotros como padres nos preocupamos. Y que en una ansiedad, es cierto, tengo mi ansiedad, pero yo sé por qué estoy ansioso. Estamos en pleno siglo XXI, hermano, donde ya los valores, si en la familia no permanecen, en el mundo no hay. Si nosotros como padres no infundimos los valores, en el mundo ellos no van a recibir nada de valores. Porque ahora mismo hasta las escuelas la quieren poner como ellos quieren. Una persona quiere cambiar la educación. Una persona quiere hacer un sabotaje a los directores y a los profesores en las escuelas. Entonces, nosotros como padres conscientes que queremos ver el fruto de nuestros hijos, estamos preocupados. Bueno, yo estaba preocupado. No sé otros, pero yo sí estaba preocupado. El Señor a mí me ha confortado, hermano. Y yo creo que yo voy a recibir fruto de mis hijos. Y yo sé que cada uno de los que aquí están también van a recibir fruto de sus hijos. Los que no están recibiendo, amén. Porque los que están recibiendo van a dar más fruto a su nombre. Entonces, hermanos, ya estoy concluyendo aquí. La palabra del Señor es clara cuando dice que nosotros fuimos injertados. Injertados fuimos nosotros, que ya grande el Señor nos llamó, y que quizás por la experiencia que vivimos en el mundo, el Señor nos va a ayudar para que nosotros podamos confortar a otro en esa misma área. También injertado es de que vamos a dar fruto antes de tiempo, porque el Señor es el que se va a encargar de darnos de la rica savia y de nutrirnos. Y si usted se da cuenta, la savia no se ve por fuera, sino por dentro, por la raíz. Y el Espíritu Santo está en eso mismo. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo es nuestro consolador.
dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Entonces, si comparamos la savia con nuestra humanidad, es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios que a nosotros nos va a permitir a llevar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno como el Señor quiere. Pero para eso se necesita obediencia. Para eso se necesita dedicación. Para eso se necesita un arrepentimiento de mí yo, para entonces seguir a Cristo. Porque si yo no me arrepiento, si yo no digo voy a morir y voy a crucificar mi carne para entonces seguir a Cristo, yo no voy a dar los frutos que el Señor quiere que yo dé. Voy a durar 1 año, 2 años, 3 años y no voy a dar de ese fruto. Pero si yo sigo al Señor conforme a lo que Él me dice y crucifico la carne, como dice Pablo, mas no vivo yo, Cristo vive en mí, entonces yo estaré dando fruto. Y de esos frutos se va a beneficiar muchas personas. Y de esos frutos que nosotros vamos a ir llevando, no lo vamos a llevar nosotros, sino el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted sabe algo, hermano? A veces nosotros no vemos la mano de Dios obrando de una manera drástica como los primeros cristianos. Y no es porque el Señor se ha dormido, es porque el Señor está buscando personas decididas que le crean. Y la duda a veces es que no hace que el Señor descienda con poder y gran gloria en una enfermedad, o en una familia, o en una situación X. Nosotros somos los que tenemos que exaltar el nombre del Señor, porque si Él dijo que en su nombre todo lo que pidamos Él lo hará, en su nombre. Y si Él lo dijo, yo lo creo, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero dice la Biblia en el libro de Santiago, que a veces nos recibimos porque pedimos mal, para gastar en nuestro deleite. Procure que lo que usted está pidiendo con mucha fe no sean deleite, para que entonces el Señor se glorifique. No en mi tiempo, en el tiempo de Él. Amén. Porque el tiempo del Señor es maravilloso. En el tiempo del Señor no hay desperdicio. En el tiempo del Señor siempre hay refrigerio, porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. ¿Quién soy yo para cuestionar que Dios dice que hay refrigerio para nuestro hueso? O sea, refrigerio, y tenemos nosotros la presencia del Padre. Nosotros tenemos que creer en el Cristo que a nosotros nos llamó y que nos ha libertado. Y si usted no ha visto nada grande, aparentemente, mire atrás, ¿de dónde el Señor le sacó? A su nombre. Porque nada más eso a mí me llena. ¿De dónde el Señor a mí me sacó? Pero tú no eras malo, bueno, pero no tenía Cristo. ¿Ya? Yo no consumía droga, yo no era un alcohólico, yo quizá no atracaba, pero no tenía Cristo. Y si yo sin Cristo no hacía nada aparentemente malo y Jesucristo hubiese venido, me quedo. Pero gracias al Señor, la gracia de Él a mí me alcanzó. El Espíritu Santo me alcanzó. Así como a mí me alcanzó, lo alcanzó a cada uno de ustedes. Y nosotros tenemos que exhibir lo que a nosotros nos alcanzó. Amén. Amén. Si Jesucristo a nosotros nos llamó, Él también nos va a respaldar cuando nosotros salgamos por allí. Anderson nos regaló un llavero para que nos acordemos de cuando veamos el planeta que tenemos que predicar el Evangelio. Y la Biblia es un poco más profunda. La Biblia dice, a tiempo y fuera de tiempo. Si usted fue a comprar pollo, diga Dios le bendiga, para que entonces el pollero sepa que usted es cristiano. Y si hay una pregunta que esa persona le quieren hacer, dígale, Señor, dame sabiduría. Tú no vas a dejar a tus hijos en vergüenza. Pero hay que leer la Biblia, porque el Señor no te va a poner una palabra, tú sabiendo leer, y tú no lees la palabra. El Señor le pone palabra al mudo, que quizá con un accionar la puede expresar, no verbalmente. Al que no lee, al que no sabe leer, el Señor le puede poner una palabra sabia. Al que es sordo, pero leyó, el Señor puede darle también una palabra sabia. Pero a nosotros que tenemos nuestras cualidades bien, que sabemos leer y que por falta de tiempo y dedicación no lo hacemos, el Señor nos va a mandar a nosotros a leer. Él no nos va a dejar en vergüenza, pero nosotros vamos a sentir que no estábamos preparados y que vimos cuando el Señor puso la palabra en la boca. Y nos va a motivar a nosotros a prepararnos. Así que, iglesia, Dios le bendiga y Dios le guarde. Vamos a prepararnos, vamos a predicar la palabra del Señor, porque fuimos injertados a la vid para dar fruto a temprana edad. No en 10 años, no en 5 años, en meses. Amén. A su nombre. Dios le bendiga y hasta aquí mi parte.